Bien, pues buenos días a todos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestra clase del domingo. Recordemos que lo que estamos viendo es el retorno de nuestro Señor Jesucristo y sus resultados. Todo lo que estamos hablando y comentando y enseñando sobre esto se le llama escatología, o sea, los sucesos que vienen al final de los tiempos. Y quiero aclarar que todo esto no es imaginación nuestra, buenos deseos, filosofías, nada. Es lo que enseña la Escritura. Es lo que estamos analizando, lo que enseña la Escritura, del retorno de nuestro Señor Jesucristo y sus resultados. Primero vimos que el reloj de Dios dentro de la profecía, está basado en el libro de Daniel, que que habla de las 70 semanas que están, dice, 70 semanas están establecidas sobre el pueblo de Dios y luego ya viene el fin. Y también nos explica que ya pasaron 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Dice, y después sucede el tiempo que le llaman los teólogos el tiempo de los gentiles, o sea, donde la bendición de Dios se extiende no nada más al pueblo judío, sino a toda la humanidad, a todo aquel que creyere, ¿se acuerdan? Todo aquel que creyere será salvo. Pero ya no es exclusivo de los judíos. Pero ahorita como que está detenido ese reloj de Dios, esa profecía de las 70 semanas. Hablando 70 semanas de años, ¿verdad? No de días. Entonces va a llegar un momento en que se va a continuar esa semana que falta dentro de la profecía que está establecida. Entonces, dice la palabra de Dios que va a llegar un tiempo en que se desata esa última semana, que se va a manifestar el anticristo. Pero dentro de esos 7 años de la última semana, la primera mitad de la semana, o sea, está dividido en 2 etapas de 3.5 años. Y dice la palabra de Dios que la manifestación del anticristo será donde se manifiesta una persona con mucho carisma, una persona que todo el mundo la va a admirar, una persona que todo el mundo la va a querer, una persona que es líder, una persona, no estamos hablando de religioso, y una persona que le va a ofrecer a la humanidad las soluciones a todos sus problemas. Una persona que va a ofrecer solución a la pobreza, va a ofrecer solución a la contaminación, al calentamiento global, una persona que va a ofrecer solución a las enfermedades, una persona que va a ofrecer solución a los pleitos y guerras por causas religiosas, por causas de creencias, por envidias, etcétera. Entonces, hagan de cuenta que dice, qué bárbaro, es lo máximo, ¿verdad? Y todo el mundo se va con él. Pero dice que a la mitad de esa semana, o sea, 3 años y medio, se va a quitar la máscara, ya no va a fingir, y va a empezar a destruir, pero dice que en ese momento
es el retorno de nuestro Señor Jesucristo para llevarse a todos los suyos. Y eso es lo que hemos estado explicando, que en ese momento del regreso de Cristo viene por los suyos y ahí es donde sucede la resurrección. Ya lo estuvimos explicando, los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, los que estén vivos serán transformados y ya con ese cuerpo glorioso, transformado, similar al cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los que estén muertos, resucitados, los que estén vivos, transformados, y todos seremos llevados con el Señor. Entonces, ese es el retorno de Cristo. ¿Qué va a suceder después de ese retorno? Ya lo vimos. La iglesia será presentada con gloria al Señor. Los creyentes seremos juzgados por el servicio que hayamos prestado al Señor. Y ahí es donde vienen los galardones. No es un juicio de condenación, es un juicio de premiación. Premios chiquitos, premios grandes o no hay premio, pero todos salvos y todos con el Señor. Vienen las bodas del Cordero, que lo escribe ahí Apocalipsis, ya lo vimos. Eso en el cielo. En la tierra, ¿qué sucede durante ese tiempo? Lo vimos también ya. El anticristo será manifestado, o sea, se descubre. Israel será traicionada y perseguida y empieza la gran tribulación. Tribulación como no se ha visto ni se verá jamás. Sabemos que en la historia ha habido periodos terribles de tribulación, pues como nunca se ha visto. Peor que todo eso. Después viene el retorno de Cristo, dice la palabra de Dios, y ya lo vieron el domingo pasado con Raúl. Regresa el Señor Jesucristo con su iglesia, con sus ángeles, con los ángeles y los santos. Recordemos que la Biblia a todo creyente o al grupo de creyentes le llama los santos. No se refiere a los santos que vemos ahí en los nichos, San Francisco y San Juditas y San Martín de Porres. No, los santos es todo creyente, todo que ha sido renovado y lavado por la sangre de Cristo. ¿Sí? Ok, entonces regresa a reinar, viene con su cuerpo físico, dice que será visible para todos. Y la iglesia viene con él y viene en gran poder y gran gloria. Ok, es el retorno de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor ya retornó con su iglesia y ya está aquí con su cuerpo y su iglesia? Entonces dice, Israel, que había sido perseguido, será renovado y restaurado. El anticristo será destruido. Satanás será lanzado al abismo. Hasta ahí vieron la clase pasada. O sea, ya cuando regresó el Señor con su iglesia, sucede eso. Pero además, otra cosa que va a suceder es que el Señor Jesucristo va a juzgar a las naciones. Y eso de que va a juzgar a las naciones, porque va a empezar ya su reino, que dice la Biblia que es por 1000 años. Porque recordemos una cosa, todo esto que estamos viendo es porque la mayor esperanza del creyente en Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es la mayor esperanza para el futuro? La vida eterna. La vida eterna. ¿Se acuerdan cuando en un momento dado que estaba el Señor Jesucristo todavía aquí antes de morir y que hubo problemas y muchos discípulos se fueron y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos más cercanos, todos estos ya se fueron y ustedes se quieren ir también? Exacto.
Y responde, creo que Pedro, ¿verdad? Siempre Pedro era el que respondía todo. Dice, ¿a dónde iremos? Le dice, ¿ustedes también se quieren ir? No, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna, ¿verdad? Entonces, la esperanza tuya, la esperanza mía, la esperanza de todo creyente es la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Vivir para siempre. Pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo ahorita rápidamente. Ya se nos fue la mitad del tiempo. Entonces, vamos a buscar ahí Mateo 25, 31. Y vamos a leer, porque estamos viendo que en ese tiempo que el Señor ya venga, dice, va a juzgar a las naciones. Va a juzgar a las naciones. Y dice ahí en esta cita de Mateo 25, del 31 al 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Pues no lo vieron a él, ¿verdad? Dice el 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces va a juzgar a las naciones en cuanto a su comportamiento. Pero se fijan cómo él lo refiere, a mí me lo hicisteis. Y ellos le dicen, ¿cuándo? Si no te hemos visto por aquí. Y dice, no. En cuanto lo hicieron básicamente está hablando de las personas débiles, vulnerables, que se abusa de ellas, pobres, etcétera. O básicamente los que están pasando por situaciones difíciles, porque dice, hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo, en la cárcel. O sea, son puras situaciones de adversidades, ¿verdad? Dice, ¿cuándo te vimos, Señor? Nunca. Pero fíjense, está hablando de las naciones. De las naciones. Cuando estaba revisando esto, está juzgando como nación. Y ahorita con el problema de las caravanas de migrantes que están desnudos, que están hambrientos, que están enfermos, etcétera, ¿cómo nos estamos comportando como nación? Independientemente como cristianos, pues el Señor nos da ese don y esa forma de ayudar, de tener misericordia, de tener compasión, etcétera. Pero como nación, ¿qué nación se está cerrando y te dice, aquí no te quiero ver ni en pintura, no te voy a ayudar? ¿O qué nación le está diciendo, ok, vente, yo te ayudo? No quiero juzgar, pero aquí está hablando el juicio a las naciones, ¿verdad? Juicio a las naciones. Y a los que hicieron eso, se lo están haciendo al Señor.
Y a los que hicieron esto les dice: venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y luego en el versículo 41 dice: entonces dirá también al de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vuelve a mencionar lo mismo: tuve hambre, no me diste de comer; tuve sed, no me diste de beber; fui extranjero, me rechazaste; estuve enfermo, no me visitaste; estuve en la cárcel, no, etcétera, etcétera. Dice: Señor, ¿cuándo te rechazamos? ¿Cuándo hicimos todo esto? Dice: nunca te vimos por aquí. No, dice: en cuanto lo hiciste a todos estos débiles, vulnerables, pobres, menesterosos, todo el que está en situación de sufrimiento, de adversidad, etc. Dice: como no se lo hiciste a ellos, a mí no me lo hiciste, como nación. Dice: ¿irán estos a dónde? El 46, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. También lo podemos ver ahí en Joel 3. Vamos a buscar el libro de Joel 3, 1 y 2. Dice, obviamente está hablando en profecía porque fue escrito, no sé, 500 años antes de Cristo. Dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en el que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré, como dice, a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, estamos ya en la etapa dentro de la escatología en que viene Cristo con su iglesia a reinar, ya está aquí, y una de las cosas que va a hacer, además de que Israel será salvado y restaurado, el anticristo destruido, Satanás lanzado al abismo. Hay que distinguir entre el abismo y el lago de fuego. El abismo se refiere a un pozo que es tan profundo que no tiene fondo. A eso se refiere porque dice que fue echado al abismo. Entonces, juzgará a las naciones y se va a establecer en toda la tierra el reino de Cristo. El reino de Cristo. Entonces, empieza a reinar por 1000 años. Empieza a reinar por 1000 años. Y este concepto pues ha dado lugar a diferentes formas de interpretar. Nosotros y la mayoría de las iglesias cristianas piensan e interpretan que es así. Con la venida de Cristo empieza el milenio. Le llaman premileniaristas, o sea que Cristo viene antes del milenio. A otros le llaman postmilenianistas, o sea que Cristo viene después de los 1000 años o el milenio. Y otros se llaman amileniaristas, que quiere decir que no creen ni siquiera que habrá milenio, pero pues ahí está la palabra de Dios y lo vamos a leer más adelante. Entonces, vamos a ver varias características de ese reino, porque vivir esos 1000 años sufriendo, pues ¿para qué quieres vivir 1000 años sufriendo, verdad? Y vamos a ver ahí que una de las características de ese reino del milenio es que va a haber justicia. ¿Se acuerdan que oímos por todas partes? Es que queremos justicia.
que hagan justicia y queremos justicia, hay mucha injusticia, etcétera. Dice Salmo 72, vamos a buscar versículo 2. Porque recordemos que en ese milenio, ¿quién está sentado en el trono y quién reina sobre toda la tierra? Jesucristo con su cuerpo glorificado, ¿verdad? Dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Entonces, va a ser un reino caracterizado por la justicia. Otra cosa, va a ser un reino caracterizado por la paz. Va a haber paz. Y lo vemos ahí mismo, en el versículo 7. Florecerá en sus días la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Muchedumbre de paz. Y otra de las características es que es universal, o sea, es para todo, no es para un lugar aquí, un lugar allá. Y lo vemos ahí en el versículo 8. Dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces, hay muchas otras cosas que podemos ver del milenio, pero básicamente habrá justicia, habrá paz y es universal. ¿Ok? Pasa los 1000 años de ese reino, ahí estaremos nosotros, es nuestra esperanza, porque somos de esa iglesia con la que vino Cristo a establecer su reino, ¿verdad? Y viene la rebelión y juicio finales después de los 1000 años. Primeramente, Satanás, dijimos, había sido echado ¿a dónde? Al abismo. Dice, será suelto del abismo, saldrá otra vez. Vamos a buscar ahí Apocalipsis, que es la revelación que tenemos. 20. Versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, ya estamos hablando que es al final, ¿verdad? Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, será liberado, suelto de su prisión, Satanás, para engañar a las naciones, y va a reunir un ejército numerosísimo, tan numeroso como la arena del mar, para ir a atacar y a destruir a los santos, o sea, a todo el pueblo de Dios. Va a seguir engañando, porque recordemos que todas las cosas que hacemos ahorita son engaños de Satanás. Todo lo malo, la maldad, la malignidad y todo eso son engaños de Satanás. La gente lo hace convencido porque está engañada. Ok, entonces, pero a final de cuentas, ¿cuál es la sentencia? Dice el 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Recordamos quiénes son los santos. Y la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, reúne el gran ejército numerosísimo, los vuelve a engañar, vienen contra los santos, contra su pueblo, el pueblo de Dios. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo
y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es otra cosa, no es el abismo. Fue lanzado donde estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. ¿Se acuerdan que vimos que se iba a manifestar en la gran tribulación la bestia y el falso profeta? Entonces a veces nos confundimos. Creemos que es lo mismo. No, es la bestia, es el falso profeta, es Satanás. El falso profeta sí es el anticristo, pero entonces son tres personajes diferentes que los vamos a ver en su caso. Pero bueno, aquí estamos viendo el destino final del diablo, que es echado al lago de fuego. Dice el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Un destino horrible. Dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y entonces dice que los cielos y la tierra pasarán. Vamos a buscar 2 de Pedro 3:10. Vamos a irnos un poquito rápido para no dejar pendiente nada. 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, es el final. Y luego, ¿se acuerdan que con respecto a la resurrección vimos que todos los que estemos en Cristo seremos resucitados cuando Cristo venga por su iglesia? Pero después habla de los que murieron sin Cristo. Y esos no van a resucitar hasta después del milenio. Se fijan que es otra resurrección. Cuando Cristo venga al inicio del milenio, en esas semanas 70, cuando seremos transformados, etcétera, es para los creyentes en Cristo, pero los no creyentes no van a resucitar ahí, van a resucitar después del milenio. Y vamos a ver Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ese juicio del gran trono blanco, que es después del milenio, es terrible, porque es un juicio donde todos los resultados ¿cómo se podía llamar? Del juicio ese, todo es condenación. ¿Por qué? Dice, serán abiertos los libros. Como dice, todos somos pecadores. Es decir, tú cometiste todos estos pecados, sí, la paga del pecado es muerte, condenación. ¿Qué diferencia hay con los justos que fueron resucitados cuando Cristo vino? Que también fuimos pecados, pero creímos en Cristo y Cristo pagó en la cruz por nosotros y fuimos declarados justos. ¿Se fijan la diferencia? Pecadores tanto estos como estos, pero estos redimidos por la sangre de Cristo, por su fe en Cristo, y estos no redimidos van a resucitar hasta los 1000 años después. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, ahí nos descobijaron, o más bien dicho, será descobijado todo aquel que no está en Cristo.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se ha hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue hallado. Decía un pastor mío, Raúl Páez, el que nace 2 veces muere una vez, y el que nace una vez muere 2 veces. Parece trabalenguas, ¿verdad? El que nace una vez, bueno, vamos a decir el que nace 2 veces, cristiano, es el cristiano. Nace de su papá y de su mamá, y luego cuando se entrega a Cristo, es el nuevo nacimiento, nace 2 veces, a su tiempo muere, y ya después es resucitado. O sea, nació 2 veces y murió una vez. El que no está en Cristo, nace una vez, nació en carne y hueso, pero no tuvo el segundo, el nuevo nacimiento. Entonces nace una vez, muere 2 veces. ¿Por qué? Muere cuando muere físicamente y muere la muerte segunda. Dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? Muerte es separación de la presencia de Dios para la eternidad. Entonces, nació una vez, murió físicamente y murió para siempre, la separación de Dios. A esto se le llama la muerte segunda. Y para terminar, vamos a leer rápidamente, para terminar ya este tema y empezar la próxima con otro tema. Dice que habla de cielos nuevos y nueva tierra. Esta tierra como existe va a desaparecer y viene un cielo nuevo y una tierra. Y vamos a leer rápidamente ahí en Apocalipsis 21, del 1 al 5, ahí adelantito. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí está, que los cielos nuevos, nueva tierra. Ya no es como esta, es diferente. Segunda de Pedro 3:13. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Se fijan? Lo mismo, lo que estaba diciendo el apóstol Pedro y lo que dice el apóstol Juan en Revelación, lo mismo, cielos nuevos y tierra nueva. Y el estado eterno de las cosas, vamos a ver por último, 1 Corintios 15. (24) Dice, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Perdón, 24.
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Ahí es ya el estado eterno de las cosas, en una tierra nueva, cielo nuevo, el estado eterno. Ya terminó Jesucristo su obra, sujetó todas las cosas, se las entrega al Padre y es ya el estado eterno de las cosas. ¿Están contentos de saber todo esto? Sí, es nuestra esperanza. Bien, ya no hay tiempo para preguntas y cosas de esas, pero espero que con esto ya nos queda bien claro todo el concepto de escatología. Así un poco concentrado, pero eso es lo que tenemos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo clase con un tema nuevo.